Quiero con gusto hoy saludar a la iglesia en San Antonio del Táchira. He vivido su historial desde que la iglesia se fundó. Ha sido una iglesia de muchas batallas, pero muchas. Así que ustedes están entrando en la línea de los valientes, de los héroes de la fe, porque no ha sido fácil. Sin embargo, Dios ha sostenido su iglesia de una forma maravillosa. Quiero agradecer al pastor Carlos Martínez, mi amigo. Hemos compartido muchísimas cosas con el pastor Carlos, aún en ministerio por muchos años. Ha sido mi compañero en Bogotá, en muchas ciudades. Hemos viajado por muchísimos lugares. Y qué bendición, pastor Carlos. Muchas gracias. Cuando yo quiero pedir un favor al pastor Carlos, es línea inmediata. Gracias, pastor. Gracias a su querida esposa, la pastora Isabel, al liderazgo, a todos a quienes amamos con mucho gusto. Les animamos a seguir. Yo los admiro a ustedes, de verdad que sí. Son unos valientes, unos guapos, tienen mucho músculo para avanzar. Que Dios los bendiga y los proteja y ponga mesa frente a ustedes en este tiempo. Estamos ante un tema muy hermoso, queremos que lo disfruten. Estamos también entendiendo lo que el Espíritu quiere para nuestras iglesias. Estamos compartiéndolo, por ejemplo, estamos compartiendo cómo Dios nos está guiando a que atendamos los pobres y nos está guiando también en lo coyuntural. Si ustedes pueden tomar algo de esto, va a ser una bendición. Adelante con Cristo, entonces estamos pendientes de las bendiciones y las respuestas que habrá de parte del Señor para ustedes. Estos días abrí mi Biblia y esas cosas que son de repente y decía, el templo se reabrió, así, y el templo se reabrió. Ese es mi tema y los invito entonces a que lo escuchemos. Y felices, bienaventurados los que escuchan, los que practican, los que aman la verdadera palabra del Señor. Es importante saber históricamente los tiempos que pasan, los tiempos que han llegado y los tiempos que vendrán. Y la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para abrir y hay tiempo para cerrar. No podemos dudar que hemos vivido los tiempos donde las iglesias en el mundo se cerraron. Esto quedó en los anales históricos de la humanidad. El año 2020, el año cuando los templos, las iglesias de todo el mundo se cerraron. Así que hay tiempo para abrir y hay tiempo para cerrar, pero las llaves del que abre, las llaves del que cierra, siempre están en las manos de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis, que Él tiene la llave de abrir y la llave de cerrar. Pero yo hoy les tengo una buena noticia. El tema que quiero tratar con ustedes, que Dios ha puesto en mi corazón, es: y el templo se reabrió. Y el templo se reabrió. Ahora, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 35, aparece algo importante, una escritura que está como para nuestros tiempos. Fue en los tiempos del rey Ezequías, de Isaías, en tiempos muy lejanos, que se escribió este texto. Pero parece que ese texto estuviera escrito para el día de hoy. ¡Aleluya! Está escrito de esta manera. De esta manera fue que el templo se reabrió para el servicio y comenzaron a ofrecerse nuevamente los sacrificios. ¡Qué belleza de texto! Y se lo voy a repetir con gusto. De esta manera fue que el templo se reabrió para el servicio y comenzaron a ofrecerse nuevamente los sacrificios. Segunda de Crónicas 29:35, lo que indica que a través de la historia muchas veces el templo ha estado cerrado. Muchas veces tendríamos que hacer un listado histórico de cuántas veces las iglesias han sido cerradas. Pero aquí hay un mensaje lleno de esperanza, de manera que el templo se reabrió,
Qué maneras tan importantes que necesitamos nosotros, ¿verdad? Y se reabrió ¿para qué? Se reabrió para el servicio. Se reabrió para el servicio. Volvió a quedar el templo al servicio de la iglesia. El templo volvió a reabrirse para la conexión de sus santos, para que todos estén en coinonía, en bendición. Y me encanta porque dice, y comenzaron a ofrecerse nuevamente los sacrificios. Podríamos decir, y comenzaron a ofrecerse nuevamente los cultos en nuestra iglesia. Ese sería el mensaje que podemos hoy palpar, que Dios coloca en nuestro corazón. Nuevamente volvemos a vernos, nuevamente el servicio en la iglesia está vigente, nuevamente nuestras manos se levantarán en los templos, nuevamente estaremos allí adorando al Señor, unidos como iglesia o como pueblo del Señor. Pero antes de avanzar un poco más sobre esta temática, cuando se abrieron los templos o se reabrió el templo en aquella época, hay un personaje aquí que es interesante, que fue el que Dios usó, porque Dios siempre tiene un hombre para la historia. Él siempre tiene una persona para usar y Él no cambia, Dios siempre lo hace. En esta ocasión usó al rey Ezequías. Pero ¿quién era Ezequías? Era un rey justo de la nación de Judá en ese tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento. Reinó 29 años en aquel entonces, durante la época de Isaías, uno de los profetas de Judá muy conocido por cierto para todos nosotros. Un lindísimo libro, ¿verdad? Y si usted quiere, tenemos las citas, Segundo de Reyes 18:20, Segunda de Crónicas 29:32, Isaías 36:39. Hay muchos registros de este rey, el cual Dios usó para las reformas y para reabrir el templo y para traer un nuevo avivamiento en la casa del Señor. En sus reformas, como eclesiásticas o como estatales, contó siempre con la ayuda entonces del profeta Isaías. Suprimió la idolatría y estableció lo que le estoy diciendo, los servicios en el templo. Ese fue el instrumento que Dios usó. La vida de Ezequías se extendió 15 años como un milagro profético, un milagro de Dios impresionante. 15 años. Mas por medio de la oración y la fe, él fue sanado, restaurado, y la primera parte de su reinado fue muy próspera, pero su rebelión contra el rey de Asiria trajo problemas. Segundo libro de Reyes 18:7. Dio como resultado en ese entonces 2 invasiones asirias. La primera se describe en Isaías 10:24 al 32 y la segunda en segundo libro de Reyes 18:13 y 19:7. Durante la segunda invasión, Jerusalén fue salvada por un ángel del Señor, según registra el segundo libro de Reyes 19:35. En un movimiento, cuando la iglesia se va a reabrir, hay un movimiento celestial impresionante. Ojalá sus ojos y mis ojos sean abiertos para ver el momento espiritual que está viviendo en estos momentos la iglesia y lo que viene para la gloria del Señor. Ahora, Dios le dio a Ezequías 3 regalos, podríamos decir así. Primero, una vida extendida. Después de que oró, Dios le dio 15 años más. ¿Cuánto hace bien la oración aún para extender nuestra vida, para extendernos como iglesia, para extendernos como empresarios, para extendernos como misioneros, para extendernos en medio de las naciones con el mensaje de Jesucristo? ¿Cuánto hace bien una oración para extender nuestra familia, para afirmar nuestra familia? ¿Cuánta bendición trae un momento de oración? En este caso fueron 15 años. Lo segundo, saber que le quedaban 15 años para utilizarlos como él quería que fueran y ojalá como un instrumento de Dios. Y lo tercero, motivación. Fue un hombre que andó perfecto con Dios y restableció el culto en el templo. Ese era
Ezequías. Ahora, hablemos un poquito más sobre la restauración del templo. Porque si Dios permite que se abra el templo, que se abran las iglesias, no es para que quedemos otra vez cómodos y tranquilos, sino para que exista una restitución de las cosas. ¿Por qué se cerró el templo en aquella época? Dice claramente porque el pueblo de Israel pecó contra Dios, le volvió la espalda a Dios, fueron indiferentes y Dios trató con ellos duramente, porque la paga del pecado es muerte. Y líbranos, Dios, de caer en pecados ocultos, en pecados oscuros. En volverle la espalda a Dios no es lo mejor. Y si alguien ha hecho esto, yo como pastor le digo hoy, por favor, arrepiéntase y cambie, porque no puede seguir viviendo así. Estos tiempos demandan santidad, que fue lo que Dios empezó a restablecer en los tiempos de Ezequías, cuando se reabrió el templo, la santidad. Así que en el segundo libro de Crónicas 29:3 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Dios y las reparó. Y está con fecha histórica, ¿no? Con fecha histórica, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo una reestructura, no solamente en cuanto al edificio, sino en todo lo espiritual, en todo lo cultural. Dios lo usó preciosamente. Y a cada líder que me está escuchando hoy, déjese usar por Dios, déjese usar por el Señor para la reestructuración, para la reapertura de las iglesias. Estamos hablando precisamente con el diaconado, con todos, para que se preparen cada uno en su lugar, puedan, como decimos, esa palabra que tanto hemos usado, fungir en su lugar y ser instrumentos de reestructuración conforme a la voluntad del Señor. Así que esa restauración viene después de que el pueblo había abandonado a Dios y había abandonado su templo, como está escrito precisamente en estos relatos bíblicos históricos. Las puertas estaban cerradas. Algo impresionante, el templo se cerró. Pero algo que a mí me llama la atención, que dice el divino texto en los libros históricos, es que en ese tiempo la llama perpetua estaba apagada. ¡Oh Dios! Se apagó el espíritu, se apagó la llama, se apagó la llama, se apagó el espíritu, se apagó el candelabro del templo, se apagó esa llama del espíritu en la iglesia. Esto no puede pasar en nosotros, no podemos dejar que se apague el espíritu en nosotros, no debemos en ningún momento dejar que el aceite deje de fluir en esa lámpara que da tanta luz. Que el Espíritu Santo nos ayude y que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu se avive, el fuego de la palabra. Jeremías dice, no es mi palabra como fuego. Y yo creo que necesitamos sentir la palabra como fuego. Necesitamos sentir la palabra como martillo. Necesitamos el poder del fuego que arda en nuestros corazones, que arda una vez más y que venga ese avivamiento que tanto nosotros anhelamos y estamos esperando con la bendición del Señor. La lámpara se había apagado, pero este rey viene con la buena nueva de que se reabre el templo, las puertas se reconstruyen y el fuego viene otra vez a brotar en lo más profundo de aquel pueblo. Otra cosa que se restauró, que hay que darle gracias a Dios, la alabanza y la adoración fueron restauradas. Dice en segundo libro de Crónicas 29, 25 y 26. Puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, con salterios, con arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad el vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Dios por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Se restauró la alabanza, se restauró la gratitud.
Se restauraron los equipos musicales, se restauró el ambiente de adoración, vino una atmósfera de adoración impresionante otra vez. Los instrumentos fueron limpiados, los instrumentos fueron llevados otra vez al templo, los instrumentos fueron levantados. Viene el gozo, viene la alegría. Fíjese que una vez que Dios restaura el templo, inmediatamente se restaura también la adoración y se restaura también la alabanza. A todos los adoradores, hagan que sus bocas entonen el último canto, hagan que sus bocas tengan un cántico nuevo, hagan que sus almas se levanten, al que danza, al que se alegra, venga esa fiesta, no se apague ese fuego, no se apague esa alabanza, sino que seamos instrumentos en las manos del Señor. Aquel que había dejado los instrumentos, aquel que dejó el piano, aquel que dejó de tocar la guitarra, vuelve, corre al instrumento, corre a la trompeta, corre a lo que Dios te ha dado, corre a la danza, corre a glorificar a Dios, corre a las corales, únete a todo porque el tiempo de la restauración, de la adoración llegó para la gloria del Señor. Así que se restauró todo esto también en una forma maravillosa. Algo más que se restauró en aquel entonces, dice, se restableció la inteligencia para servir a Dios en el templo. Qué hermoso texto de 2 de Crónicas 29:35. Así pues hubo abundancia, como dice acá, de bendición y quedó restablecido el servicio en la casa de Dios. Dice el texto que Dios buscó, o el rey buscó a los inteligentes en el servicio. Dios buscó a los inteligentes en el servicio. Y en este tiempo también está buscando que seamos inteligentes en el servicio. Yo recuerdo siempre que se habla de inteligencia en el servicio, una visión que Dios me permitió tener. En ella yo vi a un gran rey y el rey estaba sentado en su trono. Y yo servía a ese rey y al lado mío estaba la presencia del Espíritu Santo que me ayudaba en los protocolos de servicio al rey. Me instruía, me enseñaba cómo servir al rey. Y ese servicio, cuando yo lo hacía, de pronto el instructor, el Espíritu Santo me dijo, así no se sirve al rey. Y yo quedé muy inquieto. Y entonces el rey se quedó mirándome en su trono y me dijo claramente, te ha hecho falta inteligencia para servir. Que es lo que uno encuentra acá, que el rey buscó y el Espíritu Santo buscaron gente inteligente para el servicio. Oh Dios, qué palabra esa. Y el rey me mira y me dice, te hizo falta inteligencia para servirme. Y luego el rey me dice, pero el amor con que has hecho las cosas sobrepasó tu falta de inteligencia. Entonces en el servicio se necesitan dos grandes fuentes, la fuente de la inteligencia y la fuente del amor. Las cosas debemos hacerlas siempre así, con amor, no porque nos toca o que nos corresponde o porque hoy es mi turno. Nunca jamás yo he hecho eso. No se debe servir así, o porque es mi pago, o porque es esto, o porque quiero agradar, o porque es mi momento. No. Debemos ser inteligentes en el servicio. Debemos ser inteligentes y debemos amar por encima de todo lo que hacemos. Debemos amar, que de lo profundo de nuestro corazón, si retornamos al templo, lo hagamos con muchísimo amor, corramos a servir con amor. Yo creo que ese tiempo de regañadientas para que usted sirva, ese tiempo ya terminó. Ese tiempo de que debemos rogarte para que sirva, eso ya terminó. No volvamos así, volvamos con un corazón dispuesto, con una mente inteligente. Qué lindo versículo este de la palabra, que Dios restauró la inteligencia en el servicio. Dios en este tiempo está hablándonos también de esa gracia coyuntural en el servicio. Y yo creo que esa gracia está con el pueblo, está con la iglesia y funge poderosamente para que nosotros le sirvamos con alegría al Señor. Pero sirva con inteligencia, sirva con inteligencia. Yo
no quiero en la iglesia gente obligada. No, no, eso es triste, obligar a alguien a que sirva a Dios. No, no puede ser así. Se necesita gente dispuesta. Que la gracia de la disposición esté en cada uno de ustedes, que se disponga en todo tiempo. Ánimo, levántese. Nosotros tenemos líderes de mucho empuje. Nosotros tenemos líderes inteligentes, líderes que aman al Señor. El pastor Satirio, nuestro pastor, este es un hombre inteligente, este es un hombre que ama al Señor, este es un hombre que inspira para que el liderazgo siga adelante. Pero más inspiración nos da el Espíritu Santo para que tengamos continuidad en todas las cosas. Así que se restableció la inteligencia para servir a Dios en el templo. También se restableció algo que llama la atención en 2 de Crónicas 31, 4, 5, 6. Hay un chorrero de textos. Y dice, se restablecieron los diezmos y las ofrendas. Escúcheme esto, especialmente usted que ha dejado de dar, que se secó su mano. Su mano no puede seguir seca, porque seca su familia, seca su economía, seca lo que hay alrededor. Vuelve al diezmo, vuelve a la ofrenda. Es tiempo de restauración. Me llama la atención que entre todas las cosas que se restablecieron cuando se abrió el templo fue los diezmos y las ofrendas. Aquí está escrito, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Dios, a la palabra de Dios, como están hechos de los apóstoles. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, de todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo abundancia de los diezmos de todos. Y dice que trajeron tanto diezmo, tanta abundancia, que eran montones y montones de bendición. Usted no puede retener el diezmo, usted no puede retener esa ofrenda. Sea fiel en este tiempo. Si usted ha tenido ese momento de retención, vuélvalo a dar. Que la unción de Dios venga sobre usted, la bendición de Dios vuelva sobre usted y se restablezca en la iglesia esa bendición. Y algo que Dios está hablándonos, que lo comentamos hace algunos días. Dios quiere que nos acordemos de los pobres, que los pobres tengan abundancia, que nuestras manos se abran, se llenen para darle a los pobres. Y bendigo sus manos. Usted que está preparando esa canasta de amor, yo bendigo esas manos, lo bendigo. El listado que me han pasado es extenso. Tenemos que dar muchísimas canastas de amor. Estamos atendiendo mucha gente, mucha necesidad en este sentido. Por eso necesitamos ayudar en tantas y tantas cosas al pueblo, pero usted lo puede hacer. Es el momento de abrir nuestras manos, es el momento de abrir nuestros espacios, es el momento de dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. De pronto usted está esperando recibir, pero Dios te está llamando a dar, porque aún tienes para dar, como aquella viuda que dio de lo que no tenía, dio del sustento, dio de lo último que tenía. Usted puede ser un instrumento para dar. Abre tus manos, comunícate con nuestros teléfonos, hágalo, comunícate con los líderes y vamos a servir, vamos a amar, vamos a extendernos en el dar y darle a los demás, acordándonos, como dice el texto de Gálatas, acordándonos de los pobres, que fue lo que el Espíritu Santo demandó para aquel entonces y que está demandando ahora de nosotros. Abramos nuestras manos, iglesia. Hágalo, por favor. Al liderazgo yo le estoy pidiendo, abre esas manos. Cada uno de los líderes puede apadrinar una familia, una persona. Usted puede, los diáconos, todos los que sirven al Señor lo pueden hacer. Esto fue restaurado en la reapertura del templo en los días del profeta Isaías y en los días de Ezequías. Ahora, finalizando, porque es emocionante ver todo esto en la Biblia, cómo el Espíritu trabaja, cómo el Espíritu se mueve, cómo el Espíritu hace, cómo el Señor nos guía, porque Él es Señor de señores y Dios de dioses.
En segundo libro de Crónicas, otra vez, capítulo 31, versículo 21, dice: trabajó bastante por imponer el respeto por el templo, la ley o la palabra, la vida piadosa o la santidad, y en todo tuvo éxito. Este es el rey Ezequías. Dice que trabajó bastante por imponer el temor de Dios en el templo, el respeto al templo, el respeto a los pastores, el respeto a las autoridades. Vivimos unos tiempos que yo quiero que me escuche, iglesia. ¿Cómo está trabajando el diablo? Yo veo a Satanás trabajando en tratar de quitarle la dignidad a los gobiernos, a los gobernantes. Yo veo a Satanás tratando de que se le falte al respeto a las autoridades. Sé que hay autoridades que se sobrepasan, pero nosotros no podemos dejar de respetar las autoridades. Sé que fácilmente hoy se puede irrespetar a un pastor, pero eso no tiene que suceder en nuestra iglesia, ni con ningún pastor. Sé que fácilmente se puede irrespetar a los padres y aún gritarles y ser maleducados, pero eso no debe suceder en la iglesia. La honra a los padres, la honra a las autoridades, la honra al gobierno, debemos darla nosotros como ejemplo, porque así está escrito. De esta manera aquí, él trabajó por imponer respeto, y lo otro es, trabajó por la palabra y trabajó por la vida santa, y esto lo llevó a tener muchísimo éxito. ¿Sabe que este rey fue tan rico? Pero rico, rico, demasiado rico, y vino de abajo, pero Dios lo bendijo, y Dios puede bendecir su vida y bendecir aún mi propia vida. Una vez que Dios restaura, que se reabre el templo y que Dios es glorificado en las cosas que siguen, Dios restaura su iglesia para que recoja la cosecha. En San Juan 4:35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Miremos, levantemos los ojos al volver a la iglesia. Levantemos los ojos y miremos que la cosecha está lista para recogerla. Y dediquémonos a recoger la cosecha. Dediquémonos a seguir discipulando, a seguir trabajando, a seguir estimulando la fe, llevando el mensaje por doquiera para la gloria de Dios. Estimulémonos en la misión, en las misiones, alcemos los ojos, miremos dónde podemos establecer nuevas iglesias, miremos dónde podemos establecer nuevos grupos, miremos cómo podemos avanzar en las misiones, en lo que sea posible, miremos cómo vamos a seguir trabajando a través de las redes. Miremos esto también conforme aquí está escrito. Y finaliza el texto que antes tomé, que me llamó mucho la atención cuando abrí la Biblia y apareció ese texto. No es casualidad. Dios nos ha guiado muy lindo y nos ha dado palabra, palabra y palabra. Y cuando el cierro se cierra y que no escucho yo a Dios, de rodillas, Señor, para ir a su secreto, para que nos revele palabra. Eso es lo que hay que hacer. Termina el texto diciendo, todo será hecho con prontitud. Así termina el texto. Todo será hecho con prontitud. ¡Qué bendición más linda! En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo aquí a mi nieta que les he contado estos días, que ya ve que un ángel llega, sueña que un ángel llega y le dice, cierra los ojos, y ella los cerró, vuélvelos a abrir, y vio a su padre, a su papá, que hace 10 meses no lo veía. ¿Sabe qué ha pasado? Esto se cumplió, como está aquí escrito, con prontitud. Abrieron el aeropuerto, rápido. La niña tomó un vuelo sola y solita, se vino, y en ese reencuentro en el aeropuerto fue hermosísimo ese grito de ella, papá. En un abrir y cerrar de ojos verá a su papá.
El segundo sueño que ha llamado la atención, ¿no? Cierra los ojos, vuélvelos a abrir. Y le dice el ángel, la pandemia terminó. Y vuelve otra vez a soñar, una tercera vez, con el ángel pedagógico. Y le dice, los tiempos van a cambiar. Y ella ve entonces cómo la gente usa ropas dobles y viene todo, se pone de nieve, se pone de frío. Y ahora están hablando hasta del Polo Norte. Pero todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí está escrito, todo será hecho con prontitud. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aquí solo nos resta disponernos. El corazón dispuesto no desprecia a Dios. El libro de Job habla de la gracia de la disposición. Y esa gracia que está en mí, que ha estado a través de todos estos años de mi vida y de mi familia para servir a Dios, espero que esté también en usted. Que con gracia, con amor, con felicidad, con alegría podamos retornar, podamos volver a servir al Señor, que ninguno se quede en casa adormecido quejándose. No es tiempo de queja, eso ya quedó atrás, lo tengo por basura, dijo Pablo, toda queja ya la tengo por basura, por amor a mi Señor, por amor a Cristo mi Señor. Nosotros vamos a tener continuidad. Con los templos cerrados o con los templos abiertos, tendremos continuidad porque amamos a mi Señor, porque amamos a Jesús. No porque nosotros lo hayamos amado primero, dice San Juan, sino porque Él nos amó primero. Amamos a Jesús, amamos su palabra. Queremos seguirlo amando con el corazón, con la mente, con toda nuestra fuerza. Queremos gritar que lo amamos. Que sepa todo mundo cuánto nosotros amamos al Señor. No importa los tiempos, sean buenos o sean malos, lo amamos, lo amamos. Oh, aleluya, cuánto anhelamos ver su rostro, cuánto anhelamos estar para siempre con Él. Pero mientras estamos en estas tierras, tendremos tribulación, tendremos angustia y quizás sufriremos y veremos cosas que se cierran, pero también veremos cosas que se abren. Iglesia, está escrito en las crónicas y el templo se reabrió. Quiera Dios que se abra de par a par, como el velo que se rasgó de arriba hacia abajo y quedó abierto el camino al lugar santísimo. Como cuando Pedro estaba en cárcel y vino un ángel y le dijo, levántate, y se abrieron todas las puertas y pudo salir con el ángel. Y Dios fue glorificado. Ese es Dios, como cuando se abrieron las puertas donde estaba Pablo y Silas presos. Se abrieron con gritos de salvación. Como cuando se abrió aquel lugar donde estaba Daniel en el foso de los leones. Se abrió ese lugar para que Daniel saliera triunfante para la gloria de Dios. Iglesia, les amamos mucho. Les amamos mucho, sigamos adelante. Es tiempo de continuidad, que ninguno se quede atrás. Se está corriendo el Tour de Francia en estos tiempos. ¿Sabe qué llama la atención? ¿Por qué se caen los ciclistas? La mayoría se caen por volver a mirar atrás. Hemos visto colombianos, ciclistas de todo el mundo caerse sinceramente o sencillamente por echar una mirada hacia atrás. Usted no mire atrás. Por eso se quedó la mujer de Lot, por mirar atrás. Usted, su mirada está al frente hacia Jesús. Sigue adelante, levántate, vamos, porque la iglesia se reabrió. Padre, te alabo en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque te puedo alabar, Señor, al sentir, Señor, que de tu mano viene la unción de la continuidad, la unción de proseguir, porque, Señor, tú nos das nuevas fuerzas, como le diste a Elías en el camino, fuerzas nuevas para continuar.
Como está escrito en los Salmos, del arroyo beberemos para tener vida continua. Vamos adelante con tu ayuda. Te pido que bendigas a tu pueblo. Y si alguno está pasando un momento de desaliento, de enfermedad, de duda, de incertidumbre, te ruego, oh Padre, que lo ayudes, que lo levantes. Si hay familias que están pasando momentos difíciles, levántalas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aún sus economías, su vida espiritual, su salud, su hogar, su familia, todo, Señor, sea levantado por el poder y tu presencia. Bendice la iglesia, Señor, sánala plenamente. Y como hiciste en los días de Ezequías, restablece, Señor, todas las cosas en la iglesia. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu de orden, venga, Señor, y todas las cosas se restablezcan para la gloria del Señor. Oro por Bogotá, Padre mío. A veces el caos y el desorden quiere venir en esta ciudad. A veces aún los gobernantes se alteran y quieren sacar la Biblia aún del Congreso, quieren sacar la Biblia de nuestra nación. Pero, Señor, oramos porque todas estas cosas se sanen, Padre, y tu palabra permanezca para siempre, Señor, en nuestros corazones y en el corazón de los colombianos. Que nada ni nadie nos detenga. Bendice a Colombia, Padre mío. No permitas que vengan malos gobiernos, Dios. Guárdanos de malos gobiernos. Extiende tu mano, y así como la iglesia se está restableciendo, así oramos también porque Colombia se restablezca, sea bendecida, sea guardada, Padre mío, en el nombre de Jesús. Pon de tu temor en los corazones y bendice nuestra nación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia se reabrió. Paz y bendiciones. Les amamos. No olvide el compromiso de la canasta de amor. Hasta pronto.